como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Acuario, mi futurista, mi altruista Acuario. ¿Cómo dice que le está yendo, joven? ¿Cómo dice que le está yendo? Muy bien. Bueno, a mí también me está yendo bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor o para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Más nada, así mismo. Al que le resuena, que le resuene. Toma las cosas como te resuenen. Si sientes que lo que te resuena es del pasado, tómalo como resonancia del pasado. Si sientes que lo que te resuena cuando te hable es del presente, tómalo como el presente, porque a cada quien que le resuene como le resuene. Vamos, mi querido Acuario, ¿qué hay para ti? ¿Cómo está esa energía? ¿Qué estás esperando? ¿Qué me dijiste? ¿A quién? ¿Cómo? Vamos a ver entonces. ¿A quién estás esperando? ¿A quién? ¿Algo del pasado? ¿Estás esperando algo en el presente que se dé? ¿Necesitas que se arregle algo? ¿O quieres algo del futuro? Vamos a ver a quién le leo entonces. ¿Quién de los tres? ¿A quién de los tres tiempos estaré leyendo? Primero que nada, tu energía ahorita, hoy ya, en este momento, ahorita mismo. ¿Tú te liberaste de algo? ¿Te liberaste de una relación? ¿Saliste quizás disparado por la ventana cuando se cayó esa torre? Pero aquí estás y estás clarificando, ya estás clara qué fue lo que pasó en todo esto. Ya sabes cómo es todo, ya quizás a lo mejor hasta ya has superado, probablemente, ojalá que así sea, superado esa etapa de esa ruptura, pero ya, de verdad, a otra cosa mariposa, digamos. Sí que te quedan dudas, todavía veo dudas acá. Pero mira, hay decisiones de amor que se pueden estar presentando en esta proyección a futuro. Esperanzas también para ti y un sol maravilloso. Un sol maravilloso que te lo podría poner aquí con este señor aquí que le llamamos ermitaño, en donde me está diciendo que aquí las cosas se pueden ir sucediendo, pero con tranquilidad y con calma. Mira, mi querido Acuario, no importa si ya tú estás claro o clara con esa ruptura que se hizo, no importa si ya tú te resignaste quizás a que esta relación de verdad se terminó, muchas dudas y estás en ciénaga, estás metido nadando ahí en la ciénaga oscura de la noche con esas dudas, esas incertidumbres y tal y qué sé yo, pero tú quizás estás muy dispuesto, oye bien lo que te digo y no me digas que no, muy dispuesto o muy dispuesta a entablar una nueva relación con muchísima esperanza y con muchísimo amor. Eso sí, todo va a ir lento, todo poco a poco. Tú me estás entendiendo, tú sabes lo que yo te quiero decir. Lo que yo te quiero decir en dos platos, vamos a decirlo así, que si ese pasado vuelve, tú lo vuelves a aceptar, pues ahí te dije todo, ahí te lo dejé. Veo acá que definitivamente, claro, también puede ser un futuro que venga en un largo plazo y que a lo mejor tú estés dispuesto o dispuesta también a aceptar, lógicamente, pero no sé por qué. Siento que de repente es ese bendito pasado que, como quien dice, te dejó carcomiendo y a pesar de todo, a pesar de dudas y todo eso, sientes que si esa persona volviera, yo no sé cómo decirle que no. No hay yo cómo. Si esa persona vuelve a buscarme, yo no sé cómo voy a decirle que no. Pero entonces ahí está la esperanza, ese amor fulgurante y radiante y con muchísima lentitud, porque eso no es tan rápido. Ahí está nuestro querido ermitaño. Bueno, yo quiero lanzarte aquí un mensaje de lo que nos manda nuestro ser interno
nuestros guías y vamos a ver qué otro mensaje te pueden estar mandando aparte de esto. Vamos a ver qué te quieren decir con esto, porque sí que veo. Es verdad, tú me puedes decir un momentico, pero es que puede ser también un futuro que yo quiera. Puede ser que sea que estoy esperando un futuro y por eso tengo esa esperanza y estoy pensándolo lentamente con el ermitaño y tal y qué sé yo, y tengo ese amor tan grande, es verdad. Puede ser, pero no sé por qué. Yo no sé. Me puedo estar equivocando, pero siento que es como para alguien que está esperando ese bendito pasado que vuelva. Que sí, se rompió todo, ya se clarificó mucho. Tiene rato que se fue, por cierto. Rato que pasó esto. Quizás unas semanas largas o unos meses. Sí. Y tú de todas maneras ahí estás, como esperando cualquier cosa que pase. Pero con muchísima paciencia, porque estás ahí al final, mira, ahí esperando, mira, viendo para el horizonte, esperando nada más a que se llegue y se dé esto. Vamos a ver qué hay, cuál es la reacción, el mensaje de tu ser interno. Mira, aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque dentro de todo esta persona pudo haberte dicho en cualquier momento una que otra mentirita y a lo mejor eso pudo haber sido lo que te haya producido quizás esa ruptura. Alguna mentira que dijo, algo que le cachaste, algo que le encontraste, una infidelidad en todo caso, si se quiere, algo así. Pero mira, sí puede ser que esa persona en cualquier momento pueda ser que pueda volver, y de paso estoy viendo es la parte tuya. Yo no estoy viendo todavía esa persona si va a volver o no. Yo lo que estoy diciendo es cuál es tu actitud en frente a toda esta situación, lo que las energías tuyas te están diciendo. Y entonces, si es verdad que esta persona pudo haberte dicho una que otra, pero mira, hay muchísimas emociones, quizás hay romance a ciegas, quizás alguien te gusta, quizás hay un nuevo romance, quizás. Entonces puede ser también lo que yo te estaba diciendo. A lo mejor me equivoqué, a lo mejor no es que estás esperando el pasado, sino que ahora viene, como quien dice, la luna a decirte que hay emociones, que hay romances a ciegas, que te gusta alguien, que hay un nuevo romance, etcétera, 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 y que hay que esperar. ¿Cómo lo vamos a descifrar? Vamos a descifrarlo con estas cartas, pues. Vamos a ver si realmente se trata de un pasado que estás esperando con ansias y que de verdad no importa, tú le vas a aceptar de nuevo. Yo quiero otra vez a mi personita especial conmigo, yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo. O vamos a ver si es que es para una nueva relación, ¿ok? Vamos a ver cómo me salgan las cartas y cómo vaya mi intuición para yo decirte para dónde va todo. Pueden ser las dos cosas también. Puede ser también las dos cosas, pero ese mensaje que te mandaron es romance a ciegas, me gusta alguien, hay un nuevo romance. Vamos a ver. El mundo estaría a tus pies ya con esta relación. Y no, mira. ¡Au! ¡Au! Esto quiere decir que esta persona del pasado está por volver. Ahora sí que siente que hay un gran mundo entre tú y esa persona listo para disfrutarlo. Sí que te digo, es lento, también sí que te digo, esta situación es lenta, pero el juicio ya le está hablando y le está diciendo, necesitas salir, cambia tu ciclo de vida si lo tienes que cambiar. Probablemente esta persona puede ser que esté con alguien, honestamente. No sale acá, no sale, mi querido Aqua, no sale, pero probablemente pueda estar con alguien. Sin embargo, parece ser que al final del camino, esta persona cambia su ciclo de vida y quizás se devuelva. Palabra cierta, lo que estoy diciendo. Puede ser que se devuelva. También puedo estar hablando, y ya me lo están marcando así, como diciendo, no seas tan radical. Puede ser también una persona que le guste, una persona que esté llegando y que le gustes, o que tú o que a ti te guste a alguien, perdón, o un nuevo romance. También puede ser. Y eso es
Por eso es que estás con esas decisiones de amor, esa esperanza, esa luminosidad que tienes en los ojos que te brillan con esa nueva persona. Dos cosas pueden ser. Así que sí que te lo digo. Pero como al lanzar estas cartas estoy viendo a este firifiri o a esta firifiri llegando a devolviéndose, entonces también puedo estar tomando en cuenta eso. Mira, esperanzas. Las esperanzas son las últimas que se pierden. Ahí la tienes. ¿Qué más te puedo decir? Más sencillo no hay. Eso es lo que hay. No tengo más cambio. Eso es lo que hay. Mi querido y adorado Acuario. Date cuenta. Entonces como yo tengo que hacerle caso también a este mensaje que está mandando el ser interno, que dice emociones, que la luna te está hablando, te dice que hay emociones porque te está saliendo la carta número 32. Hay emociones, hay romances a ciegas probablemente. Y eso por eso que quizás se te ve así con esto, con estas decisiones de amor, como diciendo sí quiero, sí quiero, sí quiero. Muchísimas esperanzas acá. Y también está como quien dice aquí el sol radiante para ti. Sí que de verdad te pones a pensar con el ermitaño tranquilamente. Y sale también como quien dice tu cambio de ciclo completo. Un cambio de ciclo que hay para ti. Obligatorio si se quiere. Entonces podríamos hablar pues que estamos hablando de un nuevo romance. Romance a ciegas. Pero también yo puedo estar sintiendo que es la persona del pasado, que es la que tú dices, o alguno de ustedes dice, yo sí quiero mi personita especial que vuelva. Yo la voy a esperar. A pesar de los pesares, yo la voy a esperar. Y sí, efectivamente, ya te clarificas a pesar de las dudas que tengas, pero si sientes que vas a abrir tu corazón en el momento que esta persona salga. No te estás negando a ese nuevo pasado, porque es un nuevo pasado. No te vas a negar. Así que ahí te lo dejo, mi querido y adorado Acuario. Mira qué bonita te salió esta carta de la esperanza. Sea lo que sea, ahí vas bien. Porque cartas de amor te salieron muchísimas. Cartas de amor, efectivamente te salieron un montón. Así que ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Acuario. Mi amor querido, mi futurista, mi Aqua, futurista altruista. Bye bye.